Bueno, acá estamos en un nuevo día. Si recordamos, lo último que habíamos visto es lo del ciclo menstrual, ¿sí? Eh, bueno, básicamente charlamos un poquito sobre el ciclo estral que sufrían algunos miembros de los mamíferos en ese periodo que se llama de receptividad o celo entre un momento entre una ovulación, digamos, y la siguiente, ¿no? Habíamos dicho que podían ser monoéstricas, si tienen una o dos ovulaciones por año, por ejemplo las perras, o poliéstricas, si tienen ovulaciones durante todo el año, como sucede con la vaca y la cerda. O puede ser de tipo poliéstrica, pero estacional, como la yegua, la oveja o la cabra, en donde esos ciclos se dan en una determinada época del año, es decir, en una estación del año en particular. Pero en todos los casos el nivel el nivel de sangrado se produce a nivel de la vagina, a diferencia de los seres humanos y algunos primates que se da a nivel del útero. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental, por eso los ciclos no se llaman igual. En estos animales que estuvimos mencionando se llama ciclo estral y en los humanos y algunos primates ciclo menstrual. ¿Sí? Bien, y acá tenemos un cuadrito con las diferencias. Bien, y ahora vamos a hablar y explicar un poquito todas las fases del ciclo menstrual que se dan en los seres humanos, ¿sí? Hay múltiples fases en donde la célula que conformará al óvulo atraviesa una serie de modificaciones. Algo estuvimos charlando de que primeramente se denomina ovocito cuando esa célula está inmadura. Luego va sufriendo una serie de etapas o cambios hasta que finalmente se transforma en una célula madura, ¿sí? Es decir, se transforma en un óvulo que sale del ovario. ¿Sí? Si ese óvulo no es fecundado, se va a transformar en un cuerpo lúteo o amarillo hasta deprivar, es decir, salir en el momento de la menstruación. Por eso lo podemos dividir en dos fases, la fase folicular, que habíamos mencionado que esos ovocitos están dentro de un folículo, y la fase lútea, cuando ya deja de ser un óvulo para transformarse en este cuerpo amarillo. Y acá abajo tenemos aproximadamente los 28 días que duraría un ciclo menstrual, entre comillas, que se considera normal, en donde vamos a encontrar que estos días del ciclo, ¿sí? Son los días fértiles de la mujer, justamente porque ese óvulo está saliendo del ovario y es más probable que se encuentre con el espermatozoide, ¿sí? Son los días fértiles en los cuales si una mujer tiene relaciones sin cuidarse, muy probablemente quede embarazada. El resto de los días que están en color blanco no sucede nada, o sea, por más que tengamos relaciones sin protección, no quedaríamos embarazadas. Y los primeros 5 días del ciclo que son donde se produce la menstruación. ¿Sí? Recuerden que esto es un ciclo, así que al finalizar esta parte del cuerpo lúteo, comenzaría nuevamente con el ovocito. ¿Sí? No es que esto se transforma en ovocito, pero un nuevo ovocito empezaría a sufrir las modificaciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede con las hormonas? Exactamente esto que tenemos acá abajo es lo que acabamos de ver arriba. Es exactamente lo mismo. La fase folicular y la fase lútea. ¿Sí? Acá tenemos los ovocitos que van teniendo esta serie de modificaciones hasta que finalmente se da la ovulación. Y acá tenemos todas las etapas de los cuerpos lúteos. Acá arriba tenemos del día 1 a el día 28, ¿sí? Más o menos del día 1, acá lo mencionan hasta el día 4, se da la menstruación. Luego se da la ovulación, más o menos en el día 14, y luego la fase lútea hasta el día 28, en donde comienza nuevamente la menstruación. ¿Qué es lo que sucede con el endometrio en estos momentos? Bueno, esto que está acá arriba es el ciclo del endometrio. Cuando encontramos la fase folicular, el endometrio se encuentra en su estado normal, digamos. Pero a medida que aumenta, luego de la ovulación, en realidad lo que hace es aumentar su capa, ¿sí? Se vuelve más grueso, ¿sí? Que representaría esta estructura de acá. Justamente se vuelve más grueso y se ensancha más porque los días posteriores al día 14 es en los cuales se puede producir la fecundación y la anidación de esta primera célula de vida en el endometrio. ¿Sí? Así que es lógico que pensemos que el endometrio aumenta su tamaño luego de la fecundación.
¿sí? Porque obviamente luego de la fecundación puede unirse a un futuro espermatozoide y esa primera célula de vida o cigoto anclarse en el endometrio, ¿sí? Así que es lógico pensar que aumente el endometrio luego de la ovulación. Finalmente, estas partículas justamente se dan en el proceso de la menstruación porque significan que toda esta capa que aumentó, si no hubo una fecundación y una anidación, se depriva, es decir, comienza a romperse, ¿sí? Acá también, porque todavía estamos en la fase de la menstruación, comienza a romperse y sale con el sangrado, ¿sí? Bien, y ahora acá arriba tenemos algunas hormonas. Tenemos, por ejemplo, la progesterona y el estradiol, ¿sí? Que sería el estrógeno, representado el estrógeno de color amarillo, ¿sí? Y la progesterona de color violeta. Fíjense que el estrógeno tiene su pico máximo justamente en el proceso de la ovulación, justamente porque es gracias al estrógeno que sale el ovocito del ovario, ¿sí? Es gracias a esta hormona, y luego se mantiene relativamente constante, podríamos decir. En cambio, la progesterona se mantiene constante y tiene su pico máximo durante la fase lútea. Es de hecho la progesterona la que estimula a ese óvulo a que se transforme en lúteo, ¿sí? Obviamente después de que no haya fecundación, ¿no? Siempre estamos hablando de eso porque estamos hablando del ciclo menstrual. Y acá arriba vamos a tener otras dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas intervienen en el periodo de lactancia, ¿sí? Así que incrementan, ambas tienen su pico en el momento de la menstruación, no porque en ese momento comencemos a generar leche, ¿sí? Sino porque estas dos hormonas funcionan también junto con el estrógeno como estimulantes para que el óvulo salga del ovario, ¿sí? Justamente se llama folículo estimulante, estimula al folículo que contiene ese óvulo, ¿sí? Lo estimula para su liberación, ¿ok? Y la luteinizante también está presente en este momento porque si no se produce la ovulación, perdón, la fecundación en los próximos días, la luteinizante va a ayudar a que este cuerpo se transforme en un cuerpo lúteo, ¿sí? De ahí viene su nombre, luteinizante, ¿sí? Y obviamente también tienen que ver con la estimulación de los pechos para la producción de leche. Bien. Ok, espero que eso se haya entendido, igual siempre me pueden consultar. Nuevamente acá tenemos otro grafiquito similar, ¿no? Acá nombra que la menstruación tarda 7 días, como ven es todo súper relativo. Los días no fértiles, ¿sí? Acá nombra que hay solamente 3 días en donde se produce la ovulación y es más probable que la mujer quede embarazada, ¿sí? Y el resto de los días en donde hay una infertilidad porque, o sea, hay una no fertilidad, digamos, muy marcada porque el óvulo se transforma y el folículo en realidad es el que se transforma en el cuerpo lúteo, ¿sí? Acá tenemos otro grafiquito también, en este caso son 5 días de menstruación, y 5 días de días fértiles, y los otros serían como días infértiles. Igual no juguemos con esto porque, nada, infértiles entre comillas, ¿no? Si tenemos en estos días relaciones y no nos cuidamos, es bastante probable que igual así quedemos embarazadas, ¿sí? Porque no es tan, tan exacto, digamos. Bien. Entonces, acá el texto nombra un poquito lo que estuvimos charlando recién. Se asigna el número 0 al día en que comienza el sangrado, a través del cual se elimina el endometrio del ciclo anterior, ¿sí? Contamos el día 0 en el momento en el cual comienza la menstruación, en donde se va a liberar el endometrio que proviene del ciclo anterior, ¿sí? El que pasó. Paralelamente, los folículos en los ovarios son estimulados por hormonas de la hipófisis, ¿sí? Recordemos que la hipófisis no lo vimos en detalle, lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero la hipófisis es un órgano, una glándula que se encuentra en la región central del cerebro, la cual produce y secreta varias hormonas, entre ellas la folículo estimulante, la luteinizante, los estrógenos y las progesteronas, que en realidad no las libera la hipófisis, ¿sí? Pero actúan
la folículo estimulante y la luteinizante en los ovarios para eliminar estrógenos y progesterona. Así que están todas relacionadas. Entonces, los folículos en los ovarios son estimulados por hormonas de la hipófisis y comienzan a madurar estos folículos, ¿no? A su vez, secretan estrógenos que van a estimular nuevamente el crecimiento del endometrio, ¿sí? Bien, el endometrio creció y alrededor del día 14 se produce la ovulación, es decir, el óvulo es liberado del ovario a las trompas de falopio, en esta primera etapa que se denomina fase folicular. Una vez que se produce la ovulación, el folículo se va a transformar en un cuerpo lúteo, el cual va a secretar progesterona y un poco de más estrógeno, lo que promueve el crecimiento del endometrio. En esta etapa denominada fase luteínica, ¿sí?, o fase lútea, el útero se encuentra en condiciones de albergar al cigoto en caso de producirse la fecundación. Consideramos al periodo de fertilidad de la mujer como los días en los que puede producirse la fecundación si mantiene relaciones sexuales con un hombre. Debemos, obviamente sin protección, debemos tener en cuenta que los espermatozoides tienen un tiempo medio de vida de 72 horas. O sea, un espermatozoide puede vivir dentro del cuerpo de la mujer alrededor de 72 horas, ¿sí? O sea que si tuvimos relaciones sin cuidarnos el día anterior, igual tenemos riesgo de quedar embarazadas, ¿ok? Porque el espermatozoide sigue viviendo dentro del cuerpo de la mujer, ¿ok? Y el óvulo puede ser liberado antes o después del día 14, es lo que hablábamos antes, recién, ¿no? Hace un ratito. No necesariamente tiene que liberarse el día 14, ¿sí?, sino que puede ser el día 16, puede ser el día 15, puede ser el día 12, puede ser el día 13, ¿ok? Así que no tenemos nunca que jugar con esto de no cuidarse si es que no queremos quedar embarazadas y embarazados. Es por estos motivos que se considera que el periodo de fertilidad se extiende desde el día 10 hasta el día 16 del ciclo, aproximadamente. En realidad, quizás puede ser más, quizás puede ser menos, ¿sí? Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo deja de secretar hormonas y la caída en la concentración de estas hormonas provoca el desprendimiento de las células del endometrio y su eliminación a través del cuello del útero, lo que produce la menstruación, ¿sí? O sea, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo no secreta más hormonas y el endometrio depriva y sale con la menstruación. En la mujer, la mayor parte de los ovocitos están formados desde su etapa embrionaria, o sea, desde que esa mujer fue un embrión, los ovocitos ya están formados, ¿sí?, y esperando madurar dentro del ovario. En cada ovulación, uno de ellos, o puede ser más de uno, por lo general es uno, pero puede ser más de uno, reanuda su división meiótica para dar como resultado un óvulo. ¿Qué significa esto? Los ovocitos están presentes desde la etapa embrionaria de esa mujer, pero se detienen en un proceso, en una parte, en una etapa de la fase meiótica, ¿sí? En realidad se detienen en el proceso de interfase de la meiosis, ¿sí? O sea, no comienzan la meiosis. O algunos la pueden comenzar, pero no terminan en la etapa de meiosis. Quizás llegan hasta el proceso de meiosis 1, pero no completan la meiosis 2. Entonces nunca están maduros. Pero cuando llega el momento de madurar, completan esa división meiótica y se convierten en óvulos. Y es el momento en el cual pueden salir del ovario, ¿sí? La maduración se completa una vez que el espermatozoide entra en contacto con el óvulo, ¿sí? Técnicamente, en realidad, o sea, en realidad se tiene que seguir, se tiene que casi terminar de completar para que salga del óvulo, del ovario, perdón. Pero la última etapa de la meiosis 2, no la de telofase, sino hasta ahí casi, se da cuando se aproxima mucho el espermatozoide con el óvulo, completa la fase y luego posteriormente se une. Cuando no hay una fecundación, lo que sucede es que el óvulo es eliminado sin completar las fases,
¿sí? Y acá tenemos más o menos la ovogénesis, tal cual la vimos con los espermatozoides, pero con los óvulos, ¿sí? Partimos siempre de una ovogonia, ¿sí? Como teníamos la espermatogonia, acá tenemos la ovogonia, que es 2N, sufre el proceso de mitosis, se transforma en ovocito primario, también 2N, luego sufre el proceso de meiosis 1, originando dos células hijas con cantidad N, o sea, la mitad, ¿sí? Porque es un proceso de meiosis, al cual uno se llama ovocito secundario y el otro se llama cuerpo polar. ¿Por qué? Porque en todos los casos de ese ovocito primario, que se originan dos ovocitos secundarios, uno es normal y el otro es más pequeño y no tiene composición de ovocito. No solamente porque es pequeño, sino porque no tiene las estructuras necesarias para transformarse en ovocito. Este se llama cuerpo polar, ¿sí? No sirve, no tiene función. Igualmente ambos hacen la meiosis 2, ¿sí? La cual originan otras dos células, ¿sí? Pero obviamente con cantidad N de cromosomas. Entonces, estos dos siguen siendo cuerpos polares, son los segundos cuerpos polares, pero en este caso vamos a tener uno de esos óvulos como cuerpo polar y el otro como el óvulo específicamente, que es el que sale del ovario, ¿sí? Es un poco distinto en este sentido que los espermatozoides, que obteníamos 4, acá tenemos uno solo. Es por esto que los espermatozoides están en una gran cantidad y los óvulos no, ¿sí? Se reduce muchísimo. Bien, acá tenemos algunas preguntitas más, si las quieren hacer, pueden aprovechar para hacerlo. Y acá ya arrancamos un nuevo tema que es salud y sexualidad. Porque claro, nosotros estuvimos charlando durante la primera jornada de ESI un poquito sobre qué significaba sexualidad, pero no pudimos relacionarlo específicamente con qué es la salud, ¿no? Pero como nuestra unidad se llama salud y sexualidad, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué significan estas dos palabras? Y obviamente son contextos sociales, ¿sí? Son conceptos que se relacionan con la sociedad. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, justamente el concepto de salud se traduce como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Originariamente, cuando se le preguntaba a la OMS qué significaba la salud, la OMS respondía, es la ausencia de enfermedad. Obviamente, donde no tengo enfermedad es porque estoy sano, ¿sí? Eso es salud. Pero hoy por hoy se entiende que es también, además del bienestar físico, es el bienestar mental y social, ¿sí? Eso significa que no solamente tiene que haber ausencia de enfermedad, sino que tenemos que estar bien física, mental y socialmente. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, no estar enfermos, que no nos duela nada, sentirnos bien, disfrutar de un buen nivel de vida, que nos permita tener acceso a la educación, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, a la asistencia para el cuidado de la salud, ¿sí? Porque obviamente nuestra salud, como dice el texto, está afectada por factores biológicos y genéticos, el medio ambiente en donde vivimos, el estilo de vida, los comportamientos y las costumbres, y las posibilidades de acceder a los servicios de salud. Por ejemplo, factores biológicos puede ser alguna enfermedad, por ejemplo el COVID, un factor genético puede ser alguna enfermedad hereditaria, el medio ambiente en el cual vivimos, ¿no? Por ejemplo la contaminación, tomar agua contaminada, contaminación auditiva de las bocinas de los autos y las motos y los colectivos, y la contaminación visual de los carteles de la 9 de julio y Corrientes. El estilo de vida, bueno, si yo salgo todos los fines de semana y me emborracho y fumo y tomo alcohol y me drogo, o sea, y mantengo ese estilo de vida a lo largo del tiempo, obviamente voy a perjudicar mi salud. También el comportamiento y las costumbres. Si por ejemplo yo no estoy acostumbrada a caminar o tengo malos hábitos de comida, por ejemplo, ¿sí? Eso afecta negativamente nuestra salud. Y obviamente
el poder acceder a los servicios de salud. Es decir, que yo pueda atenderme con un médico, ¿sí? O en un hospital, eso me permite llegar a un buen, o no necesariamente tiene que ser un hospital para la parte física, puede ser un psiquiatra, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo relacionado a la parte biológica. Y habíamos charlado un poquito en la ESI sobre lo que significaba la palabra sexualidad. Como dijimos, la sexualidad es parte de la vida de todos los seres humanos y se construye a lo largo del tiempo. Todos tenemos una sexualidad y está relacionada a cómo vivimos y cómo nos sentimos, tal cual lo que dice el texto. Nuestra forma de movernos, de vestirnos, de expresarnos, de relacionarnos con los demás. Nuestro cuerpo, los sentimientos, las emociones, los deseos, las fantasías, las ganas de pertenencia, ¿sí? La identidad de cada uno de nosotros. O sea, la sexualidad es algo que es un concepto social que se construye a lo largo del tiempo y puede variar, ¿sí? De un momento a otro, puede permanecer siempre igual. O sea, es muy relativo. Cada uno de nosotros tenemos una sexualidad distinta y todas son correctas, porque cada una le pertenece a cada persona. ¿Ok? Bien. A veces hasta podemos llegar a tener más de una sexualidad al mismo tiempo. Ok, bien. Esto más o menos lo llamamos en la ESI. Bien, acá dice el texto, en nuestra sociedad circulan muchas ideas falsas o incorrectas sobre la sexualidad que se transmiten de boca en boca, pero que no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, muchas personas creen que una mujer no puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales, error, y que un varón que tiene relaciones con una mujer que está menstruando puede quedar impotente, error, ¿sí? Mientras estamos menstruando podemos quedar embarazadas. Y eso de que el varón quede impotente, completamente mentira. La primera vez que tenemos relaciones sexuales podemos quedar embarazadas y podemos contagiarnos de enfermedades, igual que la vez número 1.000.000, ¿sí? O 1.000, o 100, o no importa, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver. Ustedes piensen que en la antigüedad se creía que cuando las mujeres menstruaban, como lo vimos con Trótula, estaban envenenadas, o sea, no, nada que ver. Así que bueno, es momento de que derribemos esos mitos, no sigamos transmitiéndolos, porque gracias a la transmisión de estos mitos erróneos, encontramos muchos más embarazos adolescentes o gente con enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Dice el texto, también existen ideas acerca de que ciertos comportamientos son correctos o naturales y otros incorrectos, indecentes o prohibidos, como por ejemplo la masturbación, la relación sexual entre personas del mismo sexo, etc. Por lo general siempre decimos lo mismo, son temas que se consideran tabú, que incomodan a la gente al momento de hablar, pero son comportamientos que son completamente naturales, ¿sí? Y de hecho se dan en un montón de otras organizaciones de seres vivos, ¿sí? La gran mayoría de los mamíferos se masturban, la realidad es esa. O tienen relaciones sexuales entre los propios miembros de esa población, sin importar si son padres o hijos, o tíos o primos. Esos son conceptos culturales que crea el ser humano, obviamente por una cuestión de decoro, ¿no? Así que no nos tenemos que quedar con la idea de que eso es algo incorrecto o que está mal, ¿sí? Bien. Estas nociones no son de ningún modo verdades absolutas y lo que les gusta a algunas personas puede no gustarles a otras y no por ello deben ser criticadas o juzgadas. Lo que decimos siempre, siempre hablamos y compartimos y podemos discutir y podemos charlar y dialogar desde el respeto. Lo que a nosotros nos parece quizás raro o fuera de lo común, para otra persona no lo es. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a respetar a las otras personas. ¿Sí? Eso es lo más importante. O tratar de ponernos en su lugar, ¿sí? Para tratar de entender su punto de vista, por ejemplo. Bien, las falsas creencias sin información errónea nos impiden disfrutar libremente de nuestra sexualidad.
Además, pueden fomentar actitudes discriminatorias frente a otras personas. Completamente de acuerdo, creo que en este punto estamos todos de acuerdo. En todas las sociedades se espera que varones y mujeres nos comportemos de formas diferentes. Desde la infancia nos enseñan normas acerca de qué es lo apropiado para un hombre y qué es lo apropiado para una mujer. Nos vestimos de forma diferente, jugamos juegos diferentes, nos interesamos por cosas diferentes, y también aprendemos que mujeres y varones deben mostrar distintas emociones. Por ejemplo, las mujeres deben ser sensibles, los hombres no tienen que llorar. Completamente alejado de la realidad. No pasa nada si una mujer es un poco ruda, no pasa nada con que la mujer diga malas palabras igual que el varón, no pasa nada que el varón llore igual que la mujer, porque todos somos personas iguales, ¿sí? La única diferencia es que nacimos con un aparato reproductor externo e interno distinto, pero después somos exactamente iguales. Todos tenemos los mismos órganos, ¿sí? Así que no podemos dejar que nunca nadie nos meta en la cabeza que tenemos que ser de una determinada forma, ¿sí? En este modelo tradicional, los hombres tienen la responsabilidad de proveer sostén económico y las mujeres son las encargadas del hogar y el cuidado de los hijos. Algo que seguramente suene bastante común, por lo menos me nombro a mí en la generación de mi abuela, ¿sí? Hoy por hoy, por suerte, esto ya no es tan así, se están logrando muchos avances en cuanto a la igualdad de, por lo menos del sexo biológico, ¿sí? Entre hombres y mujeres, la igualdad económica, social, cultural, a pesar de que en algunos casos todavía seguimos luchando, digo, luchando en el sentido de que cuesta, ¿no? Porque es muy común decir, ay, pero vos sos varón, no llores, ¿no? O sea, y cuesta arraigar ese pensamiento, ¿no? Sobre todo de la cabeza de alguien mayor, como puede ser mi abuela. Yo cuento una anécdota, pero la realidad es que cada vez que nos sentamos a comer en familia, mi abuela me dice que yo le tengo que servir la comida a mi novio. Y mi respuesta siempre es la misma, pero no tiene manos para servirse él, o sea, ¿qué tiene que ver? Y no, pero es tu novio, le tenés que servir. No, no le tengo que servir, se puede servir solito, ¿no? Entonces, todos esos comentarios, ¿sí? O por ejemplo, yo tengo que lavar los platos porque soy mujer, o tengo que hacer las cosas de la casa porque soy mujer, en realidad ya no es tan así, ¿no? Y bueno, tendríamos que, podríamos generar un debate súper interesante de esto, pero la realidad es que se está tratando de implementar justamente la igualdad en este estilo de cosas. Y por lo general, cuando lo vemos más plasmado en las personas mayores, cuesta, ¿no? Es medio complicado tratar de hacerlos pensar de otra forma, pero se entiende completamente, es porque fueron criados en otro momento de la sociedad en donde esto era bien visto, ¿sí? Que la mujer se quede en la casa, que se encargue de cuidar la casa, hacer los quehaceres, cuidar a los hijos, que los hijos hagan los deberes, ¿sí? Hacer la cena, esperar a su marido con la cena lista, ¿sí? La típica que nos muestran en las películas viejas, digamos. Continúa el texto. Estas diferencias entre lo que debe y lo que no debe hacer un hombre y una mujer están presentes también en la sexualidad. Esto marca la sexualidad de una persona, ¿sí? Para bien o para mal, pero la marca. Se espera que las mujeres se muestren atractivas para los varones, pero que sean pasivas, ¿sí? No que vayan a buscar al varón, sino que se mantengan bien arregladas, maquilladas, ¿sí? Por lo general con vestidos y tacos, ¿no? Como si una anduviera así por la vida todo el tiempo en su casa pasando la aspiradora en tacos y vestido, pero que sin embargo sean pasivas, ¿no? Que no sean de ir a buscar al varón, sino que se mantengan con recato, ¿sí? Por su parte, los varones aprenden que deben ser fuertes y dominantes, saber todo sobre sexo, tener muchas parejas y tomar la iniciativa para tener relaciones sexuales sin dejar pasar ninguna oportunidad, ¿no? Algo que lamentablemente en nuestra sociedad aún
está bastante fuerte, bastante presente, lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, si una mujer haría lo mismo, quizás sería muy, muy mal visto. Bueno, todas estas definiciones sobre lo femenino y lo masculino están tan profundamente instaladas en nuestra sociedad que nos parece que hombres y mujeres somos así por naturaleza, ¿no? O sea, como que ya nacemos con estas características y tenemos que ser así. Que siempre hemos sido así y que no podríamos ser de otro modo. Sin embargo, esto no es así, obviamente. Lo único natural e inmodificable es el sexo con el que nacemos, lo que dijimos hace un ratito. Es decir, si nacemos con pene o vagina. Todo lo demás que implica comportarnos de forma masculina o femenina, lo aprendemos de nuestra familia, de la escuela, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, que constantemente producen y reproducen todas estas ideas indicándonos lo que se espera de nosotros. Esto último es lo que se define como género, ¿sí? Es decir, el género es toda esta construcción social que es la forma en la cual nos hace autopercibirnos a nosotros, ¿no? Si yo digo, bueno, por todas estas definiciones, la sociedad me está diciendo que yo nací con un sexo biológico, o sea, una vagina, soy mujer, se espera que yo me comporte de determinada forma. Ahora, si mi género, como yo me autopercibo, quizás yo no me autopercibo como mujer, eh, si no se condice ese género con ese órgano, ¿sí? En este caso la vagina, es muy poco probable que la sociedad me acepte como naturalmente normal, digamos, ¿no? Pero bueno, son mitos que hay que derribar, hay que dejar de lado. Por suerte ustedes son de una nueva generación que está mucho más abierto que la generación de mi abuela, así que eso da un poquito de esperanza en la sociedad, ¿no? Por lo menos de que lo aceptemos con respeto y aceptemos que no todos somos iguales. Podemos compartir las ideas o no, pero siempre vamos a saber que si tratamos con respeto a la otra persona, nos van a tratar con respeto a nosotros. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar acá. Las clases que vienen, que ya vamos a estar juntos, vamos a tratar estos temas que siguen, ¿sí? Que bueno, obviamente son temas sociales y quedan para el debate. Saben que pueden consultarme lo que necesiten, ¿sí? Así que bueno, nos vemos muy prontito.